Bueno, mi nombre es Juan Esteban Bedoya, soy estudiante de Ingeniería Electromecánica del ITM y hoy vengo a hablar sobre un artículo propuesto en la materia de producción del frío. El nombre del artículo es Prueba de absorción solar de aire acondicionado accionado por colectores de tubos evacuados en las condiciones climáticas de Irak. Bueno, en ese trabajo se estudió el rendimiento del sistema de enfriamiento por absorción para una aplicación de aire acondicionado en una de las zonas más calientes del mundo, como es la ciudad de Bagdad, en Irak, donde se registró la temperatura ambiente de 55 grados Celsius en la temporada de verano 2017. Se hizo fluir agua caliente a diferentes velocidades para investigar la capacidad de la velocidad de absorción, el tiempo del ciclo, la eficiencia del intercambiador de calor del absorbente, la temperatura del evaporador y el rendimiento del enfriador. Bueno, como bien se sabe, Irak es una de las áreas más ricas en energía solar donde la duración de la luz solar alcanza las 14 horas en verano, pero aún así suelen ocurrir interrupciones frecuentes del suministro eléctrico en una larga temporada. Esto debido al consumo de los sistemas de enfriamiento convencionales. A partir de esta problemática se lleva a cabo la realización de esta investigación y con el fin de ayudar y ser respetuosos con el medio ambiente, se utilizó un método de suministro de energía renovable con colectores de tubos evacuados solares. Para reducir el costo total del sistema de enfriamiento para absorción solar, en ese trabajo se utilizaron dos colectores de tubos domésticos evacuados solares con el fin de aprovechar la energía brindada por el sol y dos tanques de almacenamiento de agua como se muestra en la imagen. El calentador de agua solar usado era de sistema de baja presión modelo GTC 58 fabricado en China. Estos colectores solares se colocaron en la azotea del laboratorio de los investigadores a unos 9 metros de altura. Estos colectores estaban hechos de hileras paralelas de tubos de vidrio transparentes conectados a un tanque de almacenamiento cilíndrico, como se puede observar, con una capacidad de volumen de 0.12 metros cúbicos. Cada colector contiene un conjunto de 20 tubos evacuados de 1.25 metros de longitud y 0,025 metros de diámetro. Además, el área de un colector o conjunto de tubos se estimó en 2 metros cuadrados. Los colectores se conectaron en modos de fuente de calor para hacer funcionar el enfriador, para observar cuál modo suministra la temperatura más alta del agua caliente. En el modo A se diseñó haciendo circular el agua caliente entre el enfriador y cada uno de los tanques de almacenamiento, mientras que en los modos B y C los dos colectores solares se conectaron en paralelo y en serie para que puedan hacer funcionar el enfriador. Los dos tanques de almacenamiento de agua tienen una capacidad de volumen de 1 metro cúbico para cada tanque. El primer propósito de estos dos tanques es investigar su capacidad para suministrar el agua caliente directamente al sistema de enfriamiento. Además, otro propósito es precalentar el agua mediante energía solar directa antes de permitir que el nivel de agua almacenada en los tanques cilíndricos disminuya. Además, se instalaron 4 termopares tipo K con una precisión de 0.2%, más o menos 1 grado Celsius, con el fin de monitorear el cambio en la temperatura del agua en cada tanque. Y además se instaló un quinto termopar para monitorear los cambios de la temperatura ambiente. Bueno, esta imagen muestra el diagrama esquemático del enfriador de absorción solar para la aplicación de aire acondicionado. Este sistema se compone de tres unidades principales: una unidad de agua de calentamiento solar, una unidad de agua de enfriamiento y una unidad de enfriamiento por absorción. El agua caliente de los tanques cilíndricos del colector, que es calentada por la radiación solar, se bombea a la unidad enfriadora donde se le da su energía térmica y luego fluye de regreso a los tanques cilíndricos. La válvula 11 y la válvula 13 se utilizaron para controlar el caudal del agua caliente a la unidad de refrigeración. También se instaló un medidor de flujo de vidrio para medir la velocidad de flujo del agua caliente. Eh, el agua de refrigeración se obtiene haciendo fluir agua fría de la red municipal a la unidad de enfriamiento por absorción a través de la válvula 12, de la bomba 2 y de la válvula 14. También utilizaron el termopar 6 y el 7 para medir las temperaturas del agua caliente y temperaturas del agua fría. Además, el termopar 8 se instaló en el interior del absorbedor
en contacto con los granitos de gel de sílice para medir la temperatura del lecho de gel durante los ciclos de operación. Y los termopares 9 y 10 se usaron para medir respectivamente la temperatura del agua en el condensador y en el evaporador. Todos estos termopares se conectaron a un tipo de red de datos multicanal que está interconectado con una computadora para guardar las lecturas registradas cada 5 segundos. El sistema de enfriamiento por absorción consta de 4 partes principales: la válvula de absorción, el condensador, el evaporador y la válvula de expansión, que funcionan en modo intermitente. El absorbente es un recipiente cilíndrico que contiene un tubo intercambiador de calor en serpentín. El tubo del intercambiador está hecho de cobre y se empaquetó con un absorbente de gel de sílice azul tipo A. Este tipo de gel de sílice cambia su color de azul a rosa cuando está saturado con vapor de agua. Bueno, el método de prueba consistió en que el ciclo completo de la operación del enfriador de absorción está dado en 4 pasos: calentamiento isostérico, desorción, enfriamiento isostérico y fases de absorción. Cada fase representa un medio ciclo y es impulsada por una fuente de calor externa diferente. Antes de comenzar el ciclo de operación de la unidad de enfriamiento, la bomba de vacío se encendió para evacuar el absorbente, el condensador y el evaporador a temperatura ambiente. Cuando la presión de vacío en estos alcanzó un valor de 0.98 bares, el evaporador y el condensador se aislaron con el absorbedor, cerrando las válvulas 16 y 17. Con la bomba de vacío funcionando continuamente, el absorbente se evacúa a una temperatura promedio de 90 grados Celsius durante 2 horas para liberar el agua absorbida del absorbente. Después de cerrar todas las válvulas, la bomba 2 se encendió para hacer circular el agua de enfriamiento al absorbedor a una temperatura de 26 grados Celsius, abriendo la válvula 2 y la válvula 14. Entonces, cuando la presión dentro del absorbente se reduce a un nivel inferior al del evaporador, se debe abrir la válvula 16 para comenzar el proceso de absorción. El vapor de agua del evaporador fue absorbido por el gel de sílice empaquetado, causando así la generación del agua enfriada. Y para comenzar la fase de absorción, se cambiaron la válvula 16, la 12 y la 14 con la 17, la 11 y la 13 alternativamente, para que el agua caliente circule al absorbente, elevando nuevamente la temperatura del gel de sílice para lograr las condiciones de la fase de absorción. También se hicieron unas operaciones basadas en unos métodos donde podemos hallar la presión de saturación, además de la eficiencia del absorbedor, y podemos obtener el coeficiente de rendimiento y el de potencia de enfriamiento específico. Todos los experimentos se realizaron en agua caliente con una temperatura de 90 más o menos 2 grados Celsius y temperaturas de enfriamiento de 26 más o menos 1 grado Celsius. El agua caliente sale del colector solar y entra al absorbente a caudales de 10, 20, 30 y 40 litros por minuto para cada experimento. Bueno, acá, después de realizar varias pruebas en el sistema de fuente de calefacción, se eligió el modo C, donde los colectores solares estaban conectados en serie para accionar el enfriador. Este modo mostró los mejores resultados de temperatura más alta y el tiempo más largo de agua caliente continua. Esta gráfica representa la variación en las temperaturas del agua caliente del colector solar, que es la temperatura 1, la temperatura ambiente, que sería T3, y las temperaturas de los tanques, que es C4. Estos resultados se registraron en condiciones de agua estancada durante horas del día a mediados de julio. La temperatura 1 y la 4 alcanzan 93 y 67 grados Celsius cuando la temperatura ambiente aumenta a 51,2 grados Celsius. Pero aún así, la temperatura 4, que es la de los tanques, no tenía el valor adecuado para hacer funcionar el enfriador utilizando el agua caliente del tanque directamente, y ese sería el modo A. Por eso este modo se descartó. Además, podemos observar que el colector solar puede proporcionar a la unidad de enfriamiento por absorción el agua caliente requerida después de las 10 a.m. Bueno, acá en esta gráfica presenta las variaciones en la temperatura del agua caliente del colector solar.
a diferentes velocidades de flujo durante las fases de desorción y adsorción. Bueno, al comienzo del proceso y durante la fase de desorción, la temperatura del agua caliente dentro del colector solar disminuye. Las características de los perfiles de temperatura de caudales de 10 y 40 litros por minuto son similares, mientras que las de 20 y 30 no lo son. Este fenómeno puede atribuirse al cambio en las condiciones climáticas. Además, la figura muestra un buen potencial del colector solar para alimentar la unidad enfriadora con agua caliente continua. Durante la fase de absorción se puede observar que hay un tiempo adecuado de 30 minutos para elevar la temperatura de agua caliente nuevamente a la temperatura de 90 grados Celsius o más. Bueno, se realizaron varios experimentos de tiempos de ciclo de 20, 40, 60 y 80 minutos para investigar el mejor tiempo de ciclo para un rendimiento óptimo del enfriador. En la figura se puede observar que la velocidad de flujo de 30 litros por minuto produce la variación más alta de la temperatura. Cuando aumentaron el caudal a 40 litros por minuto, muestra un efecto inverso sobre las variaciones de temperatura. Esto se debe al corto tiempo que está el agua caliente dentro del absorbedor. Además, esto causa un consumo mucho menor de fuente de calor y el efecto de enfriamiento disminuye. Los investigadores informaron que el tiempo de ciclo más corto produce una mayor cantidad de enfriamiento por unidad de tiempo. Bueno, acá estos diagramas ilustran la variación de temperatura medida del colector solar, que sería T1. El agua de calentamiento y enfriamiento de entrada, que es T6, el agua de calentamiento y enfriamiento de salida, que es T7, el absorbente, que es T8, y el evaporador, que es T10, durante las fases de absorción y desorción. Bueno, se puede observar que las diferencias entre los cuatro diagramas son los valores de las temperaturas del absorbente, que arrojó un valor de 74,6 grados Celsius cuando el caudal era de 30 litros por minuto. Después de 3 minutos, la temperatura de salida se acerca a la temperatura de entrada, y esto indica que la transferencia de calor al absorbente se vuelve bastante pequeña. Pero sin embargo, después de calentar el absorbente durante 30 minutos y con el mismo caudal de 30 litros por minuto, la diferencia entre la temperatura de entrada y la temperatura del absorbente fue superior a 15 grados Celsius, lo que mostró que el absorbedor no se calentó lo suficiente. También se observa que la diferencia entre la temperatura de entrada y la de salida para el agua de enfriamiento varió entre 3 y 4 grados Celsius después de enfriar el absorbedor durante 30 minutos. Bueno, esta figura ilustra los resultados de las variaciones de temperatura del condensador durante la fase de desorción para los caudales trabajados de 10, 20, 30 y 40 litros por minuto. Listo. Las variaciones de la temperatura del condensador fueron de 0.4, 0.8, 1.7 y 1.1 grados Celsius respectivamente, cuando la fase de desorción se extendió a 30 minutos. Se puede observar que las temperaturas del agua caliente de entrada y salida fueron similares durante el ciclo de desorción. Esto indica que la velocidad de transferencia de calor al absorbente fue pequeña. Este diagrama nos muestra las características del absorbente en términos de la velocidad de capacidad de absorción a una velocidad de flujo de 30 litros por minuto. Las divisiones del tiempo de ciclo eran 10, 20, 20 y 10 minutos para el calentamiento isostérico, la desorción, el enfriamiento isostérico y la adsorción. Pero, sin embargo, el tiempo de desorción fue 10 minutos más largo que el tiempo de absorción. Dentro del evaporador, la diferencia máxima en la tasa de capacidad de absorción se estimó en 0,058 kilogramos de agua por kilogramo de absorbente durante el ciclo completo. Además, se puede observar que hay un pequeño aumento en la velocidad al comienzo de la fase de absorción, lo que indica que la presión dentro del absorbente se ha reducido bastante por debajo de la presión del evaporador. Listo. En esta figura nos muestra la variación de la eficiencia del absorbedor con los caudales trabajados de 10, 20, 30 y 40 litros por minuto. El valor de eficiencia más alto obtenido fue del 61,8% para el caudal de 30 litros por minuto, como se ve en la figura. Y el valor más bajo fue de 48,4% con un caudal de 10 litros por minuto.
Estos resultados obtenidos indican que se deben realizar más arreglos en el intercambiador de calor del absorbedor para aumentar su eficiencia. Una manera o una de las formas más comunes es agregar aletas que se pueden usar para aumentar la transferencia de calor. Esto lleva a mejorar la eficiencia del absorbente. Además, también se puede ver que aumentar el caudal de 30 a 40 disminuyó la eficiencia del absorbente. En esta sección se investigaron las variaciones de las temperaturas del evaporador al inicio y al final de cada ciclo. El análisis de la figura muestra que cuanto menor es la temperatura del evaporador, mayor es la variación de la temperatura del evaporador. Y después de 50 minutos después de 50 minutos, los caudales de 10, 20, 30 y 40 litros por minuto Bueno, esto indica que un caudal más bajo es más estable para la temperatura del evaporador, lo que hace que el evaporador se acerque a una capacidad de enfriamiento constante. Acá podemos ver el rendimiento del enfriador, donde la figura de la izquierda muestra la variación de la capacidad de enfriamiento del enfriador y la temperatura del evaporador con el tiempo de absorción. Esto debido a que había una gran diferencia entre la tasa de absorción inicial y la tasa de absorción de equilibrio. El efecto de enfriamiento aumentó rápidamente. Como resultado, la temperatura del evaporador cayó a 6,8 grados Celsius cuando el tiempo de absorción fue inferior a 2 minutos, pero cuando el tiempo de absorción fue superior a 2 minutos, el efecto de enfriamiento aumentó de forma lineal, como se puede observar acá, mientras que la temperatura de evaporación se siguió semiconstante hasta el final de tiempo. La gráfica de la derecha nos muestra los resultados para los valores del coeficiente de rendimiento y para el SCP, donde el COP tiene un valor, arroja un valor óptimo de aproximadamente 0,56 en el tiempo de absorción de 10 minutos, mientras que el SCP alcanza el valor máximo de 39 vatios por kilogramo del absorbente seco, cuando el tiempo de absorción es de 10 minutos. Bueno, los resultados de este enfriador se compararon con enfriadores diseñados por otras personas y se llegó a la conclusión de que este enfriador muestra una mejora considerable de la temperatura del evaporador que la de los demás. Aunque sin embargo, la generación de presión de vacío dentro del absorbente puede ser la razón de esta baja temperatura del evaporador. También se puede ver que el coeficiente de rendimiento de este enfriador es cercano o más bajo que el de los otros. Eso podría explicarse con referencia al mayor tiempo de ciclos de calentamiento y o enfriamiento, que a su vez se vio afectado por la eficiencia del intercambiador de calor. Bueno, a diferencia de los resultados del COP, este enfriador presenta valores más bajos de SCP en comparación con los demás. Esto resulta del hecho de que cuanto mayor es la capacidad de absorción, mejor es la capacidad de enfriamiento obtenida. Y ya como conclusión, podemos concluir o se pudo concluir que en condiciones climáticas como las de Irak, dos enfriadores solares de tubo de evacuación, de 4 metros cuadrados que equivaldrían pues a los dos, los resultados obtenidos mostraron que el sistema tiene un buen potencial para lograr un rendimiento de enfriamiento prometedor, porque el colector solar doméstico puede usarse como una buena alternativa a las fuentes de calefacción para ejecutar este tipo de sistemas. Y además, para maximizar la capacidad de enfriamiento específica, se fijaron 30 litros por minuto al caudal de agua caliente óptimo, que era donde arrojaba los mejores resultados. También se observó que los tiempos de absorción y desorción eran desiguales, lo que indica que este sistema necesita 3 unidades de absorción para generar un efecto de enfriamiento continuo. El coeficiente de rendimiento disminuyó al aumentar las tasas de flujo de agua caliente como resultado, a pesar de que se incrementó el efecto de enfriamiento.
Y las características del gel de sílice mostraron una tasa de absorción más baja que las reportadas en la literatura, lo que puede atribuirse a la menor velocidad de transferencia de calor entre el absorbente y la fuente de calor. Buenas noches, muchas gracias.